Pues efectivamente, el Parque Histórico nace como producto turístico, como destino, con ese nombre, en el año 2005, fruto de un acuerdo entre los ayuntamientos y el Principado de Asturias, y en el 2006 se crea la Fundación, ya una entidad con personalidad jurídica propia, encargada de promocionar el Parque Histórico, fomentar la actividad turística y coordinar una serie de actividades del ámbito local que tradicionalmente corrían a cargo de los ayuntamientos, pero que cabe la posibilidad de que de forma coordinada esa entidad lleve a cabo proyectos. En esos años hubo proyectos diversos y de distinto tipo. Quizás la Fundación sea más conocida por los proyectos de promoción turística en sentido estricto, hablando estrictamente de promoción turística. Durante 4 años, por ejemplo, recibe subvenciones del Principado de Asturias con la forma de planes de calidad turística, entre el año 2007 y el año 2010. Con esos planes la Fundación trata de fomentar el producto turístico Parque Histórico del Navia, con la clásica edición de material promocional que surte a las oficinas de turismo. Se trasladan muchos de los contenidos promocionales a ese portal web que tuvo una buena acogida en el momento de su creación. Es decir, fomentamos la información en los informadores turísticos, haciendo visitas agrupadas para que conozcan los recursos de la comarca y sean sus propios receptores al resto de compañeros. ¿Qué diría? Muchas más actuaciones, yo creo que, hablando de memoria, en torno a unas 40 actuaciones aproximadamente por cada una de esas 4 anualidades en materia de promoción turística, los planes de calidad, que yo creo que fue lo que más hizo visibilizar el Parque Histórico. Otros proyectos fueron relacionados con el empleo. Gestionamos el Programa Territorial de Empleo, un proyecto de ámbito comarcal que duró 2 anualidades, entre 2009 y 2011. En esas anualidades se contrataron distintos trabajadores en situación de desempleo y se territorializaron esos puestos de trabajo conforme a las necesidades más obvias, más evidentes que cada ayuntamiento tenía, nosotros actuando como coordinadores de esa contratación. Más proyectos, pues una agencia de igualdad de oportunidades que ahora mismo está en ciernes ver si hay financiación para esta presente anualidad o no, a partir de financiación de los presupuestos del Principado de Asturias, y se trabajó en el fomento del tejido asociativo de mujeres y en distintas colaboraciones con administraciones locales, con los ayuntamientos, en materia de igualdad, a través de actividades formativas, actividades de divulgación y en coordinación con el Principado de Asturias. Con anterioridad a esa agencia se puso en marcha en el año 2008 la Oficina de Coordinación Cultural y Lingüística, formando parte de esa red asturiana de oficinas que tratan de promover el asturiano, en este caso gallego, asturiano y asturiano, y dar un impulso a los aspectos culturales que parecen relevantes y, en nuestro caso, intentando incardinarlos hacia el propio Parque Histórico. Elementos culturales, elementos turísticos integrados en distintas actuaciones como publicación de libros, publicación de CD de música tradicional, etcétera, etcétera. Más proyectos que llevamos a cabo, pues por ejemplo, actualmente estamos gestionando uno que tiene un nombre técnico un poco largo y que se llama Saboreando Asturias. Es un plan de competitividad turística de turismo gastronómico. Ese proyecto arranca en el 2009 y llegará hasta el año 2015. Ese proyecto lo tenemos ahora en marcha, en funcionamiento y con actuaciones muy recientes, tan recientes como es la edición de un catálogo del carnaval, que hoy es día de carnaval, martes de carnaval, y que tuvo una buena acogida por las referencias que nos llegan en la hostelería, en equipamientos culturales y en personas de la comarca que ven positivo que se integren una serie de recursos con finalidad de captación de turistas o al menos de conocimiento y de fomento de consumo en la hostelería. Y de coordinación de actividades que promueven todos los municipios, que es una cuestión que yo creo que se demanda bastante en la comarca, ¿no? Lo que hacemos básicamente con el carnaval es coordinar aquellas actuaciones que de forma individual se promovían en cada ayuntamiento. Esa promoción corría a cargo de la hostelería, lógicamente, que tenía o bien su menú o bien su postre propio del carnaval, época de matanza, época de frixuelos, etcétera, etcétera. Pero añadimos más cosas, añadimos descuentos en alojamiento. Es decir, nos acercamos hacia el concepto de
paquete turístico, por así llamarlo. Junto con la gastronomía, junto con el descuento en el alojamiento, hay una serie de fiestas, de actividades, llámense disfraces, llámense bailes de carnaval, juegos para niños, etcétera, etcétera, y promovidos desde distintos agentes. Por un lado, los propios ayuntamientos como entidades públicas, colectivos culturales, asociaciones de hostelería, etcétera, etcétera. Todo eso integrado y coordinado por ayuntamientos para que se conozca. ¿Quiénes forman parte, qué entidades forman parte de la Fundación Parque Histórico, Alfredo? Las entidades que forman parte de la Fundación Parque Histórico son las entidades iniciales que firmaron el acuerdo para la creación de la Fundación. Están los 9 ayuntamientos como patronos y cuyos representantes son pues, los alcaldes de la comarca, más el Principado de Asturias. Y el Principado de Asturias aporta 2 representantes de esa entidad, del Principado, en el patronato. Es decir, tenemos 9 alcaldes más 2 representantes del Principado de Asturias, que va con el cargo, es decir, no son nombramientos permanentes, sino que el director general de Cultura, el director general de Agroalimentación, quien sea en cada momento, lo es mientras le dura su cargo. Luego se renueva, lógicamente, por eso en la historia de la Fundación llevamos ya varias anualidades renovando cargos del Principado principalmente, y cuando se produce un cambio en la alcaldía del ayuntamiento también se renueva. En alguna oportunidad también he visto a empresarios, si no estoy confundida con la gerencia del EADER, de la comarca también, empresarios por ejemplo de turismo o de empresas de la zona, no sé si con voz y voto, pero sí por lo menos presentes en las reuniones. Sí, sí. Lo que tenemos con el tejido asociativo de la hostelería y turismo es una coordinación. Acudan a esas reuniones porque así se les invita. Queremos que sean conocedores de los proyectos por dentro, desde el organismo que gestiona esos proyectos de promoción turística, y se les invita y acuden con cierta regularidad. Son personas que están con voz en ese patronato, pero que falta el trámite oficial para convertirlos en patronos oficialmente al mismo cargo, digamos al mismo nivel que ayuntamientos y principado. Llevamos ya un tiempo con eso. Comenzó un proyecto. Voy a aprovechar para mencionar que ya en el 2008 el tejido asociativo de la comarca se renueva. Se crean asociaciones nuevas, al menos 3 asociaciones de más reciente creación, y con eso el tejido asociativo cubre los 9 municipios de la comarca. Con mayor o menor grado de actividad, eso depende un poco ya de la actividad local de cada lugar, pero está completo ese tejido. Incluso se llegó a crear la Federación de Hostelería y Turismo Navia Porcía, aglutinando no empresarios individuales, sino aglutinando a esas asociaciones locales, 7 en concreto, que cubren todo el territorio comarcal. Y esa conexión con el empresariado es, por ejemplo, lo que permitió sacar, volviendo al carnaval, este carnaval, sin cuya colaboración no habría sido posible coordinar 48 restaurantes, cerca de 50 descuentos de alojamiento, etcétera, etcétera. Es decir, que los empresarios también proponen iniciativas, no solo es cuestión del político, de la gerencia, que proponga ideas y los demás digan, bueno, pues sí, pues no, pues son activos a la hora de dar vida a la comarca. Participación activa, lógicamente. No podríamos sacar los proyectos adelante sin esa participación, no solo en cuanto a trabajo, sino en cuanto a idea. Aportación cualitativa de decir, entiendo que lo mejor que podemos hacer, pongamos de nuevo el carnaval porque estamos en fechas, es hacer una oferta gastronómica de un tipo de postre determinado en este concejo, a través de los socios de esta asociación. En otro lugar se entiende que van a potenciar más determinada fiesta. Lo que ellos entienden que es su punto fuerte, se aporta al proyecto. Lógicamente, si los ayuntamientos también tienen sus fiestas, su promoción de actividades infantiles, de disfraces, etcétera, se aglutina todo. Pero es parte activa el empresariado, desde luego. Y entre políticos y empresarios, ¿el papel del gerente cuál es, Alfredo? El papel del gerente es un mediador que, por cierto, tiene la tarea bastante fácil a la hora de hacer ese encuadre y esa conexión. Yo creo que si algo caracteriza a esta comarca es la unidad en cuanto a saber sacar adelante propuestas de carácter público cofinanciadas por la administración pública, pero es que además ahora estamos con ejemplos de iniciativa privada que se integra en el proyecto. Y lo cierto es que no hay problemas entre esos agentes privados que participan en el patronato y los patronos oficiales, no lo hay. Es decir, es un trabajo complejo, hay que tocar muchos puntos, muchas opiniones, pero no hay problema.
Y eso es un punto muy fuerte. Habla de la unidad a la hora de afrontar iniciativas públicas. Yo no sé si aquella iniciativa, no recuerdo la denominación exacta, pero era una especie de llave única para acceder a la puerta de entrada de Grandas, a la de Tapia, a la de Navia, a las Covas de Andía, al Museo Africano, por decir algo, ¿no? Sí. Se iba a cobrar una entrada en cada uno de ellos. Al final, no todos los ayuntamientos se han querido incorporar a esa iniciativa. No sé cómo se ve desde la Fundación, si la Fundación lo ha dejado ya por imposible, si sigue con interés en llevar adelante ese proyecto de crear pues una especie de, no sé, destino de todo el occidente en el que el turista sepa que puede ir visitando en cada momento con una unidad de criterio. Yo cambiaría algunos términos. No diría que es que algunos ayuntamientos no quieren. Yo cambiaría la afirmación por lo siguiente. De las 3 puertas tenemos incorporada la entrada única con tarifas por, digamos, por edad de la persona, si son grupos, si no son, etcétera, la de Grandas de Salime. Esa está en funcionamiento desde hace un tiempo. La puerta de entrada de Tapia de Casariego está siendo gestionada por la Fundación Parque Histórico del Navia, que es con el oportuno convenio con el ayuntamiento o acuerdo con el ayuntamiento para establecer precio y forma de gestión. Eso está saliendo adelante. Si la puerta de entrada de Tapia no está en la entrada única, es algo tan sencillo, tan de casa, como que necesitamos una financiación para la aplicación informática y la impresora especial de entradas que debe ir para gestionar esa entrada única, que tiene una gestión un poco compleja al abarcar varios equipamientos en el momento en el que emites la entrada. Es decir, es un problema técnico de financiar un pequeño equipamiento informático. En el momento en el que haya ese dinero, entiendo que no habrá ningún problema de incorporar a la puerta de Tapia a esa entrada única. La de Navia es la tercera, y la de Navia tiene una peculiaridad muy grande, y es que es gratis. Entonces no incorporamos un equipamiento que es gratis a la entrada única porque, por definición, al ser gratis no tiene sentido. Si en algún momento se cambia esa circunstancia del museo, llamémosle puerta de entrada de Navia, pues podremos hablar de ese acuerdo de gestión de entradas, pero si es gratis, por el momento no procede. Y el hecho de que las restricciones presupuestarias hayan obligado a disminuir el personal disponible, por ejemplo, en las oficinas de turismo, o para, yo recuerdo a la alcaldesa de Franco diciendo que hay determinados servicios que van a estar más restringidos dependiendo de las épocas del año, que a las Covas de Andía habría que ir con cita previa y demás. ¿Complica mucho el desarrollo de la actividad habitual del parque histórico? No, básicamente lo que hacemos en esos casos es ser ágiles y trasladar esa información al soporte informático, que es la página web, para que sea conocida rápidamente desde todos los lugares. Si se recorta digamos, el número de visitas guiadas al cabo de la semana, pues eso consta en la página web y se reduce el número de visitas. No hay un cambio sustancial en la gestión. Lo que puede haber un cambio es pues, que disminuyen los ingresos, lógicamente, si hay menos visitas guiadas. Pero más allá del mero traslado de la información de forma ágil y eficaz al soporte web, incluso por correo electrónico al resto de oficinas para que todos sean sabedores de esos horarios, no va más allá, no genera especiales complicaciones, nada más que la merma de ingresos que, bueno, es lógico pensar que se produce efectivamente. Si desde el gobierno regional se vende Asturias como un todo, bajo el paraguas del eslogan de siempre, de Asturias Paraíso Natural, ¿en dónde deja las distintas mancomunidades turísticas? Oscoseo, bueno, Parque Histórico del Navia, si está considerado como comarca turística, Valle del Ese, ¿cómo se ve desde aquí? El parque histórico, como Oscoseo, como la comarca Vaqueira o entre Cabos Ese, Fuentes del Narcea, etcétera, es decir, las 15 comarcas turísticas asturianas siguen teniendo dentro de Asturias Paraíso Natural la misma presencia, por ejemplo, en stands institucionales como Fitur, que tuvo en los últimos años. Es decir, creo recordar que son 5 mesas de contenidos promocionales bajo el gran lema Asturias Paraíso Natural, es el logotipo que todos conocemos y tenemos en mente. Una de esas mesas es mesa comarcal. ¿Para qué? Para diferenciar entre el gran mensaje general de Asturias, para alguien que sea relativamente desconocedor de qué ofrece Asturias, primera información general, bloque de Asturias.
Llámese dormir en Asturias, soñar en Asturias, rutas, etcétera, etcétera. Pero después hay un público más detallista que ya conoce Asturias y que quiere ir a aspectos más concretos. Entonces a esa persona se la puede remitir a la mesa comarcal, donde encontrará que en el oriente de Asturias se encuentra una gastronomía específica, no hace falta decir cuál es, lo sabemos todos, quesos, etcétera, están los picos de Europa, que en el occidente hay una parte etnográfica, histórica, etcétera, que lo caracteriza, de forma que ya la persona va a tiro fijo porque ya tiene información de partida. No es la persona desconocedora que llega por primera vez al paraíso natural, sino que ya tiene conocimiento y se traslada a comarcas, porque quiere matices, quiere aspectos específicos que tienen mayor interés que otros. El papel de las comarcas ahora mismo, debo decir que quizás esté relativamente debilitado. ¿Por qué? En parte porque, como antes decía, los planes de calidad, que son financiaciones directas a las comarcas para potenciar su producto turístico, desde el año 2010 no los hay. Es decir, llevamos 2 años, puede que este 2013 sea el tercer año, sin planes de calidad. Entonces las entidades de ámbito comarcal, llámese mancomunidad, llámese fundación, llámese según la naturaleza jurídica que tengan, puede que ahora no tengan la capacidad que tenían hace 2 o 3 años para tener su presencia comarcal, pues por ejemplo en Fitur o en otros eventos donde sí interesa que haya presencia comarcal. La comarca, desde la gerencia de la fundación, la entendemos como un aspecto importante, y voy a decir por qué. Es cierto que desde fuera de Asturias el gran reclamo es Asturias paraíso natural, eso no cabe duda. Si no, son demasiados matices y puede incluso decir, pero ¿dónde está realmente? El Asturias paraíso natural nadie lo discute y con los años que lleva y funcionando además de forma eficaz no es algo cuestionable en este momento. Pero una vez que se entra en Asturias hay que orientar a la persona hacia qué tipo de recursos, qué característica general del territorio hay en cada lugar. Y alguien será aficionado a la etnografía de Oscoseo, a los yacimientos arqueológicos del Parque Histórico del Navia, o a subirse a los picos de Europa haciendo una ruta de senderismo de alta dificultad. Eso hay que matizarlo. Y el territorio, organizado comarcalmente, facilita mucho las cosas. Si alguien llega en su vehículo, llega al centro de Asturias, pasa a Pajares, entra a Oviedo, Gijón, Avilés, si no identifica que en determinadas villas costeras se encuentra el enlace para territorios comarcales con determinadas características, pongamos que Cudillero, que Luarca, los ignora como villas costeras de esa comarca vaqueira caracterizada pues por unas brañas, por un patrimonio etnográfico, etcétera, etcétera, hasta Somiedo si quiere llegar. Pongamos que nuestro visitante pasa al lado de Navia, al lado de Tapia, y que no identifica el parque histórico como un lugar con un potencial de yacimientos arqueológicos enorme, o que pasa a Castropol y no sabe que es la entrada a Oscoseo con un complejo cultural y etnográfico inmenso. ¿Qué estamos haciendo si no hacemos esa asociación entre villas costeras, por donde pasa la principal vía de comunicación actual, y el territorio interno, que casi de forma de peine norte-sur, contiene ese patrimonio para captar al visitante? Si ese señor no identifica que cuando está en una de esas villas está en la cabecera de una comarca, ese señor no para. ¿Para qué va a parar si no sabe que eso es una referencia de un patrimonio? ¿Y qué se puede hacer para solventar esa debilidad a la que usted alude? Debilidad de las comarcas, porque únicamente es cuestión de dinero, que parece que no abunda en este momento para esos objetivos. Precisamente los soportes impresos y digitales necesarios para que se vertebre que determinadas villas, determinados núcleos urbanos son cabeceras de territorios interiores con alto interés turístico. No podemos vender el patrimonio como piezas aisladas, como yacimientos individuales, como museos sin el entorno en el que se encuentran. La pantalla de un ordenador puede mostrar una imagen plana llena de puntos, y entonces esos recursos sí tienen su referencia en un punto. Pero cuando hablamos de personas que vienen en su vehículo, que traen acompañantes, que necesitan parar a tomar algo, a comer algo, que quieren ver el museo, que después de ver el museo les apetece sentarse en un área recreativa, todo eso necesita un mapa comarcal, necesitan orientarse y guiarse por él en ese recorrido. Voy bien hacia Grandas, voy bien hacia Andía, hacia donde sea, Los Oscos, por ejemplo.
Es decir, debemos transmitir territorios, no mapas, pantallas isomorfas que no tienen contenido con puntos. Eso es un ordenador. El territorio, cuando estás en el coche, necesita mapas y necesita que ese territorio tenga un nombre específico, un nombre propio. Ese es el papel de las comarcas. Servir de referencia a través de determinados núcleos de referencia para territorios que acompañan a ese núcleo y que tienen unas características en su oferta turística. Y en orden a la promoción de la comarca, vamos a decir Occidente, una comarca mayor, ya no cada una de ellas. Usted que además acude periódicamente a las reuniones con empresarios de todo el Occidente en general, por supuesto de trabajo, ¿están de acuerdo a la hora de promocionar todo el Occidente como tal cosa o qué prevén? Todo el Occidente como comarca, no estoy seguro de si esa afirmación se puede realizar. Llevan ya unos años. La comarca Oscoseu nace en los años 80, mediados de los 80. La Vaqueira poco después con el Líder 1 y posteriormente con el PRO del Parque Histórico del Navia. Es decir, hay una secuencia de una temporalización de esas apariciones. ¿Todo aglutinado en una? Bueno, no me atrevo a mencionarlo en este momento, no lo tengo tan claro, pero yo creo que sí hay un convencimiento de que las comarcas, las actuales por ejemplo, cumplen su papel, no me cabe duda. ¿Qué sería de la comarca esta en la que estamos, la del Parque Histórico del Navia, por Cía Alfredo, si no existiese la Fundación? Vamos a ver, desde determinadas administraciones se estructuran proyectos que tienen una naturaleza comarcal. Ejemplos de ello fue el programa territorial de empleo que antes mencionábamos del 2009 al 2011 y una de las características o de los requisitos e exigencias que tenía es que había que cubrir unos umbrales de población mínimos para que se concediese la financiación al efecto. Creo recordar que esa población era 12.000 habitantes y ninguno de los concejos de la comarca aisladamente, incluso el mayor de ellos, Navia, alcanza esa cifra. Por lo tanto, se hacía necesario pensar en una entidad cuyo ámbito de actuación y aglutinando los determinados ayuntamientos se superase esa población y se superó con creces, lógicamente. ¿Qué supuso ese concurso a esa financiación? Pues recabar para la comarca en torno a 600.000 euros que fueron aplicados en contrataciones de trabajadores durante 2 años, esas 2 anualidades de 2009 a 2011. Pero hay más ejemplos de proyectos de naturaleza comarcal. Antes mencionaba la Agencia de Igualdad de Oportunidades. Cuando se firma el acuerdo con el Servicio Público de Empleo para la concesión de la financiación para esa Agencia de Igualdad, se firma en clave de comarca, es decir, esa agencia tiene un ámbito de 9 ayuntamientos, una superficie de 9 ayuntamientos para realizar su trabajo y no es otra. Lo mismo ocurre con la Oficina de Coordinación Cultural y Lingüística, forma parte de la red de oficinas que hay en Asturias y es una oficina de ámbito estrictamente comarcal, los 9 concejos abarca. Igualmente el Saboreando Asturias, el plan de competitividad de gastronomía, la entidad firmante es la Fundación Parque Histórico del Navia, junto con otras comarcas. No se fue a 78 firmantes, tantos como municipios tiene Asturias, se firmó a escala de comarca y la cofinanciación que realizan los ayuntamientos se canalizan a la Fundación y la Fundación revierte a la Federación de Concejos, quien a su vez devuelve dinero para lo que estamos haciendo en estas anualidades, en la 2012 y 2013. Es decir, hay determinados proyectos promovidos por la Administración del Principado de Asturias que tienen una naturaleza comarcal y que supone que aquellos territorios comarcales que cuenten con entidades de ese ámbito de competencia, de actuación, reciben financiación para proyectos específicos. Programa Territorial de Empleo, Agencia de Igualdad, Oficina Cultural y Lingüística, Saboreando Asturias, sin una entidad comarcal que sirva como firmante y receptor de esos fondos, supondría posiblemente una dificultad de captar financiación, pérdida de financiación en algunos de ellos proyectos. Por lo tanto, hay que ser, vivo a la hora de hacer un juicio, una valoración de hasta dónde alcanza una entidad de esta naturaleza. Obviamente, entonces, quien dice que el parque histórico a día de hoy no pinta nada, parece no estar muy en la razón de lo que está ocurriendo en la comarca, ¿no? Quizás haya que echar mano de los hechos objetivos, como es la financiación captada por una entidad comarcal. Se habrían perdido proyectos
de los que estoy mencionando, sin duda. ¿Por qué? Porque no se cumple una serie de requisitos para obtener esa financiación y gestionarla en favor de la comarca. Es decir, la comarca habría recibido menos fondos, menos financiación, menos proyectos, que teniendo una entidad que responde, que firma ante esos proyectos, que se compromete a la cofinanciación que exige cada uno de esos proyectos y que revierte en acciones directas, actuaciones concretas en nuestro ámbito de actuación. Pérdida de fondos, indiscutible. Desde el punto de vista del turismo, en orden a la promoción turística, ahora mismo el papel fundamental para este 2013, ¿cuál va a ser? El de la Fundación. En promoción turística, el papel principal posiblemente sea Saboreando Asturias. Ese es un proyecto que aguanta hasta 2015. Estamos ahora en la anualidad 2013. Estamos en medio del carnaval y prevemos, lógicamente con la coordinación de los empresarios, por eso no quiero avanzar demasiado en este momento, nuevas actuaciones promocionales en tema gastronómico. En este año tenemos la práctica certeza de que las acometeremos. Por lo tanto, en este momento, Saboreando Asturias es la clave de promoción a falta de esos planes de calidad que hace 2 años había, pero que en este momento ya no tenemos. ¿En orden a la promoción del gallego asturiano? En orden a la promoción del gallego asturiano, es posible, eso se comentaba en determinadas reuniones con la dirección general oportuna, que se restrinja el número de subvenciones que se concedan a los ayuntamientos en materia de promoción cultural y lingüística y a entidades sin ánimo de lucro como es la Fundación. Por lo tanto, estamos ingeniándonoslas para hacer promoción cultural a coste casi cero. Tenemos proyectos sobre la mesa que se están diseñando. Se están diseñando actuaciones en materia de ciclos de conferencias con participantes de cierto nivel que distribuyan sus intervenciones por el territorio comarcal. Estamos pensando en completar un libro de gastronomía tradicional hecho en la Fala, en gallego asturiano, y faltaría financiación para temas de edición, pero el trabajo básico de documentación y parte de la fotografía la tenemos hecha. Es decir, a coste casi cero tenemos proyectos. Y por parte de la Agencia de Igualdad de Oportunidades nos decía que no sabe si va a haber financiación, pero sí que se ha hecho trabajo importante, incluso combinándolo con el gallego asturiano. Recuerdo algún libro sobre mujeres de la comarca, ¿no? Así es. Esa Agencia de Igualdad está pendiente de conocer la decisión en materia de financiación para esta anualidad. En breve creemos que se sabrá al respecto. Y se hace, digamos, cruces de contenidos, es decir, se tradujo el libro inicialmente editado en castellano sobre mujeres, 9 mujeres de la comarca Navia-Porcía. Bien, ese es un ejemplo de integrar, de sinergias entre 2 líneas de actuación de la comarca que dio un libro bonito y que tuvo cierta difusión. Ese es un ejemplo de trabajo igualmente. Ya digo, estamos pendientes de saber cómo va a resolverse en tema de presupuestos o este acuerdo que está recién firmado entre agentes sociales y Principado de Asturias, donde parece que se puede marcar financiación al efecto. ¿Hay algo más que quiera añadir, Alfredo? Bueno, pues poco más. Yo creo que dimos un repaso a los proyectos, simplemente indicar que, que como entidad de carácter del sector público y con, digamos, de interés general, pues estamos intentando recaudar fondos allá donde los haya y traerlos a la comarca, que esa es, yo creo, que la principal ganancia que podemos tener todos. ¿Bien reconocido su trabajo? El trabajo da muchas satisfacciones y, repito lo antes indicado, es fácil en esta comarca la gestión, la coordinación con entidades públicas y con esos agentes privados, llamémosle sector hostelero, que acude a las reuniones a dar su parecer y aportar